En el siguiente video tutorial vamos a resolver el recuperatorio del parcial número 2. En el punto 1 se nos pide colocar nuestro nombre y apellido en la celda A4. Nos posicionamos en A4 y escribimos nuestro nombre y apellido. Luego presionamos Enter. También debemos cambiar el nombre de la hoja datos por el de películas. En el punto número 2 tenemos que calcular la cantidad de películas de comedia y de drama. Si nos fijamos en la tabla de géneros, comedia corresponde al ID de género 6 y drama al ID de género 2. Entonces, utilizando la función contar si, el rango a evaluar va a ser el correspondiente a la columna B y el criterio va a ser 2. Y lo mismo, pero con ID de género 6. Tranquilamente podríamos copiar la función y modificar el ID de género 2 por 6. Luego presionamos Enter. En la celda D2 debemos calcular la recaudación obtenida con las películas de fantasía. Nos vamos a la hoja de géneros. Fantasía corresponde al ID de género 4. Entonces tenemos que sumar la recaudación de la columna A, pero cuando el ID de género es 4. Entonces la función a utilizar es sumar si. Rango y criterio. El rango a evaluar va a ser el correspondiente a la columna B. El criterio es 4. Y el rango de suma es el correspondiente a la columna A, o sea, recaudación. Presionamos aceptar y obtenemos el valor. En el punto número 3, en la columna F, debemos obtener el género de cada película o título, teniendo en cuenta el ID de género en la columna B y la hoja géneros. Entonces la función que debemos utilizar, de acuerdo a cómo está organizada la tabla de géneros, es buscar B. Buscar B, el primer parámetro que debemos pasarle es el valor buscado. En este caso es B7. La matriz a donde queremos ir a buscar ese valor, la seleccionamos y apretamos F4. Así fijamos el rango al copiar la función a las restantes celdas. El indicador de columna, o sea, qué columna queremos devolver, en este caso la 2. Y necesitamos que sea 0, o sea, una búsqueda exacta. En el punto número 4, en la celda J7 debemos obtener la calificación de cada película, que será excelente si estuvo en cartelera más de 11 semanas, o sea, G7 mayor a 11, y se proyectó en más de 3 salas. Buena si estuvo entre 3 y 5 semanas, y si estuvo 6 o más, muy buena. Y menos de 3 semanas, regular. O sea, vamos a empezar por la opción excelente. Necesitamos que se cumplan dos condiciones, o sea, vamos a hacer si acompañado de una función y.
G7 mayor a 11 y H7 mayor a 3. En ese caso, excelente la calificación. En caso contrario, tenemos que preguntar nuevamente si G7 es menor a 3. O sea, menos de 3 semanas. En ese caso, la película es de calificación regular. En caso que sea falso, debemos realizar la última pregunta. O sea, G7 es mayor o igual a 6. En ese caso, la calificación es muy buena. En caso contrario, es buena. Cerramos 3 paréntesis. Y luego copiamos la función a las restantes películas. En el punto número 5 debemos determinar el costo que debe pagarse por cada película, sabiendo que el valor surge de la tabla ubicada en O2P4, costo por semana. Entonces tenemos que relacionar la cantidad de semanas de cada película, ir y realizar una búsqueda. En este caso no puede ser exacta, ya que no tenemos todos los valores de las semanas, tiene que ser una búsqueda aproximada y que me devuelva la columna número 2. Entonces la función a utilizar va a ser buscar B, el valor buscado va a ser G7, lo vamos a ir a buscar a esta tabla, presionamos F4, la columna que tiene que devolver la función de búsqueda es la número 2 y debe ser una búsqueda aproximada. En este caso son 2 semanas, igual me tiene que devolver un valor de costo, por más que sean 2 semanas. Si utilizáramos el parámetro 0, no devolvería ningún valor. Ahí obtenemos el costo. Pero a su vez, en caso de que la distribuidora sea ArtMedia, le debemos sumar un monto fijo de 300. Entonces, si distribuidora igual ArtMedia, 300. En caso afirmativo, si no, 0. Cierro paréntesis de la función si. Copio la función a las restantes películas. En el punto número 6 debemos obtener en la columna M la clasificación de cada película de acuerdo al símbolo. Y debemos ir a buscar el símbolo a la tabla que está ubicada en la hoja clasificación. Por cómo está organizada esta tabla, vamos a tener que recurrir a la función buscar H. Entonces, buscar H, valor buscado es el L7. Vamos a ir a buscarlo a la hoja clasificación. Presionamos F4. La fila a devolver va a ser la 1, la 2, la 3, punto y coma 3. Y vamos a tener que hacer una búsqueda exacta. Entonces apretamos 0. Luego copiamos a las restantes películas. En el punto número 7, a partir de la celda P11, debemos obtener la recaudación de acuerdo a cada distribuidora.
la distribuidora. En la tabla de películas la tenemos en la columna I y la recaudación en la columna A. Entonces vamos a realizar una función sumar sí, en donde el rango sea el rango a evaluar, o sea la columna I, la distribuidora, y vamos a apretar F4, así podemos utilizar esta función para las restantes distribuidoras. El criterio, en este caso, va a ser la celda O11. En este caso no lo vamos a dejar fijo porque nosotros cuando la copiemos hacia abajo necesitamos que vaya cambiando la distribuidora. Y el rango suma va a ser la columna A. Este sí, nuevamente lo debemos dejar fijo. Presionamos aceptar y ahora sí, copiamos la función sumar sí a las restantes distribuidoras y vemos que, supongamos, hagámosle doble clic a la última, podemos ver que los rangos de distribuidora y de recaudación quedaron fijos y el de la distribuidora, el valor a buscar, el criterio, perdón, ese se fue incrementando, que era lo que necesitábamos. En el punto número 8, utilizando la función filtro, debemos completar en la solapa, en la hoja resultados, el siguiente cuestionario. La primera pregunta es: ¿cuántas películas de acción se estrenaron después del 2016? Entonces nos dirigimos hacia la hoja de películas, activamos en la solapa datos la función de filtro, seleccionamos acción y año mayor de 2016. Mayor 2016, presionamos aceptar y nos devuelve una sola película. Nos vamos a la hoja de resultados, escribimos 1 y presionamos enter. La siguiente pregunta es: ¿cuántas películas de documental duran más de 1 hora? Eliminamos el filtro, vamos a género documental y duración más de 1 hora. Bueno, en este caso justo hay una sola película de género documental y dura 80 minutos. Por lo tanto, cumple con el criterio una sola película. ¿Cuántos títulos de películas comienzan con el artículo el de la distribuidora Art Media? Nuevamente borramos el filtro, vamos a distribuidora Art Media y luego en título filtramos las películas que comienzan con el artículo el. En este caso, El ladrón de palabras y El hombre de los puños de hierro. Son 2. Por último, debemos obtener la cantidad de películas de Pixartis con clasificación apta para todo público. Nuevamente eliminamos el filtro, distribuidora, seleccionamos Pixartis y la clasificación apta para todo público. Clasificación. Una película cumple con esas dos condiciones. En el punto número 9 debemos establecer formato moneda con 2 decimales a las columnas A y K. Para eso vamos a quitar el filtro. Columna K, que es el costo. Vamos a la solapa inicio y seleccionamos moneda con 2 decimales. La columna A, que es la recaudación también. La celda D2,
ese caso no entra en el ancho de la celda. Haciendo doble clic la ensanchamos justo al tamaño del contenido de esa celda. Y P2P4, que es el costo por semana, también aplicamos el formato moneda con 2 decimales y a la recaudación. En el punto número 10, en la columna I, debemos utilizar validación de datos de tal manera que los valores que se puedan incluir en esta columna sean solamente los que se encuentran en el rango de celdas o 11 o 14. Para eso seleccionamos el rango desde I7 hasta I69 y dentro de la solapa datos nos vamos a validación de datos. En este caso la configuración es del tipo permitir de tipo lista y el origen es desde 11 a 14 y presionamos aceptar. En el punto número 11 debemos aplicar un color de fondo al título de cada película según la distribuidora a la que pertenezca. En este caso, para Art Media debemos utilizar un fondo azul. Para eso seleccionamos el rango de celdas del nombre de las películas, es decir, a donde queremos aplicar el color, y dentro de la solapa inicio, en opción formato condicional, agregamos una nueva regla, utilizamos una fórmula ya que queremos aplicar un formato a una columna donde el criterio a utilizar se encuentra en otra columna. Aplicamos el fondo o relleno celeste, aplicamos aceptar y después, por último, la fórmula sería I7, es importante dejar fija la I, I7 igual Art Media. Aplicamos aceptar. Lo mismo para, vamos a aplicar una nueva regla, rojo para Cineflix, fondo rojo, Cineflix, y por último una nueva regla de fondo verde, de relleno verde, para la distribuidora Silver Wave. Presionamos aceptar, aplicar y aceptar. En el punto número 12, utilizando la hoja datos gráfico, debemos realizar un gráfico columnas de agrupadas 3D que represente la recaudación por género. Entonces para eso seleccionamos los datos con el encabezado y dentro de la solapa insertar vamos a gráficos recomendados. El primero es de recomienda 4. Vamos a todos los gráficos, seleccionamos columna. El cuarto es agrupada 3D y vamos a seleccionar el que tiene diferentes colores.
presionamos aceptar. Debe estar en una nueva hoja. Entonces, botón derecho, mover gráfico a una nueva hoja que debe llamarse recaudación por género. El título del gráfico es recaudación por género. Y por último, tenemos que poder visualizar los valores. Entonces, en etiquetas de datos, seleccionamos llamada de datos.